Tiene 4 apartamentos. Ajá. Yo en particular tenía ya tiempitos, unos cuantas semanas o clases que no había podido estar, diferentes razones, diferentes compromisos que a veces hacen que Ronald y yo nos dividamos allí en cuanto a las tareas, pero sin embargo me alegra volver a estar aquí, volver a verles, los que están también por Google Meet. Espero que esta clase sea de provecho y podamos aprender bastante de lo que hoy vamos a hablar. Bien, bueno, el tema que hoy vamos a estar tratando, como lo están viendo ahí en pantalla, se llama el Ministerio Internacional. Un ministerio o un trabajo que existe, que se da, y no es más que cumplir con la gran comisión, que ya creo que de todas las clases que hemos visto, ya entendemos y sabemos que la gran comisión lo tienen todos aquellos que somos hijos de Dios y que debemos cumplir como mandato que el Señor nos ha dejado. Y no es más que ir a predicar el Evangelio, pero a otras naciones, otras culturas, otras etnias, ideologías, costumbres,
costumbres, ¿sí? No necesariamente para que se cumpla este ministerio internacional, no necesariamente se debe cruzar fronteras, sino que de hecho cuando hablamos de hablar en otras etnias, otras culturas, otros idiomas, inclusive aquí mismo nuestros hermanos indígenas de nuestro mismo territorio venezolano cumplen o están dentro del mismo parámetro del Ministerio Internacional. Es totalmente una comunidad totalmente diferente a la de nosotros, costumbres totalmente a la de nosotros y allá también nosotros debemos llegar. Entonces, bueno, es un ministerio que poco a poco se va a ir dando en la asociación en la que nosotros estamos como iglesia, pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de ello. Si avanzamos al próximo que le di aquí, si avanzamos a la próxima lámina, nos vamos a dar cuenta de que en esta sección, en estas 2 horas, vamos a hablar acerca de Jonás. Y si quieren, me pueden ir acompañando, entonces en sus Biblias vamos a estar estudiando el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro corto, un libro de 4 capítulos, así que yo creo que nos da chance de estudiarlo, ¿verdad? Es muy cortico. Son 4 capítulos nada más. Jonás es un libro histórico, se encuentra clasificado dentro de los profetas menores. Y me causa la curiosidad que generalmente hablamos de Jonás a los niños, como si es una historia, como un cuento, y le hablamos a los niños más que todo haciendo énfasis a la desobediencia que tuvo Jonás cuando el Señor le dio su mandato, ¿no? Le mandó a que predicase en Nínive y Jonás desobedeció. Se lo tragó un gran pez y por ahí nos vamos echándole el cuento al niño, ¿cierto? Pero en estas 2 horas y con ustedes y en este bloque del Ministerio Internacional vamos a darle un enfoque a esta historia, un enfoque misionero y evangelístico. Nos vamos a dar cuenta en estos 4 capítulos y en estas 2 horas que vamos a estar aquí, nos vamos a dar cuenta que estos 4 capítulos nos va a hablar de un enfoque totalmente misionero y evangelístico. Y nos vamos a dar cuenta de ello. Y para empezar, yo quisiera entonces que antes de que leamos el primer capítulo, quisiera que nos ubicáramos en Segunda de Reyes 14:25, allí como lo dice la lámina. Segunda de Reyes 14:25. Tienen sus Biblias allí, ¿no? Aquí está. En Segunda de Reyes 14:25 nos habla de una profecía que había hecho Jonás en aquellos tiempos. Es decir, que Jonás no solamente se habla en el libro de Jonás. Podemos encontrar la labor de Jonás como profeta en Segunda de Reyes, y vamos a leer qué dice Segunda de Reyes 14:25. Se lo voy a leer para ustedes. Dice así: Él restauró los límites de Israel. Estamos hablando del rey que gobernaba en ese tiempo. Era Jeroboam II. El rey restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, en este versículo vemos 2 ítems muy importantes que nos están hablando de Jonás. Primero estamos viendo el ministerio que estaba cumpliendo Jonás. Jonás era un profeta. Y Jonás, antes de la historia que
acostumbramos leer todo el tiempo, vemos que Jonás cumplía con su trabajo. Jonás había dado una profecía al rey Jeroboam que expandiera fronteras de Israel y era palabra que Dios le había dado a Jonás. Y eso se cumplió. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que Jonás, antes de que se le fuese entregada la comisión, la tarea de ir a Nínive, él estaba muy cómodo haciendo su trabajo en su nación, en Israel. Él estaba tranquilamente allí haciendo su trabajo de ser profeta, enviado por Dios, estaba siendo usado por Dios, él estaba siendo feliz porque estaba cumpliendo el trabajo dentro de su misma nación, dentro de su mismo territorio, en Israel. Y lo vemos allí en Segunda de Reyes 14. También vemos un dato muy importante que no se nos dice en el libro de Jonás. Y quiero como que ubicar, porque vamos a necesitarlo más adelante, ubicar de dónde era Jonás. Jonás era específicamente, allí lo tenemos tildado, que era de Gat-Efer, de Galilea. Entonces nos vamos ubicando. Jonás era de Gat-Efer, de Galilea, ¿sí? Dentro de Israel. Entonces, ese versículo nos da esos dos ítems importantes que vamos a necesitar. Entonces, una enseñanza que nos puede dar este versículo es que como nosotros nos podemos identificar como Jonás, haciendo nuestros mismos trabajos quizás dentro de nuestra misma iglesia, nuestros trabajos ministeriales. Llámese maestra de niños en la escuela infantil, llámese dirección de culto, llámese cualquier labor que usted tenga dentro de su iglesia, que usted desempeñe muy cómodamente en su iglesia trabajando para el Señor. Así se encontraba Jonás, igualito. Quizás dentro del mismo ministerio de misiones y evangelismo que nosotros cumplimos y hacemos dentro de nuestro propio país. Yendo hacia Caruao, haciendo misiones, yendo hacia Mare Abajo, todo eso muy chévere. Y eso lo estaba haciendo Jonás. Hasta que vino el Señor, y es cuando nos vamos al libro de Jonás, vino el Señor y le mandó que fuese a Nínive. Todo iba muy contento, todo iba muy feliz, hasta que en Jonás 1:2 se le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todo para Jonás iba bonito, todo para Jonás, él estaba muy cómodo en Israel, hasta que se le dijo, sal. ¿Y por qué estamos hablando de Jonás en este tema? ¿Por qué aplicamos el libro de Jonás o este personaje en el ministerio internacional? Porque Jonás es el único profeta enviado a tierra internacional. De entre todos los profetas que el Señor llamó para hablar de su palabra, todos ellos se quedaron en Israel, estuvieron dentro de Israel, pero Jonás es el único profeta que el Señor llamó a tierras extranjeras, a tierras internacionales. Y es por ello que en este tema estamos hablando de Jonás, porque vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta tarde con Jonás acerca del ministerio internacional. Vamos a continuar. En la siguiente lámina vemos lo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿no? Evadir la voluntad de Dios. Como ya les venía diciendo, todo iba muy bonito con Jonás, él estaba trabajando en su tierra, él estaba trabajando en Israel, él estaba dando profecías del Señor aquí, dando profecías del Señor allá, él estaba trabajando muy cómodamente hasta que el Señor, mira, te necesito, pero necesito que salgas, necesito que vayas. Y Jonás huyó. Vamos a leer todo ese capítulo 1. Me gustaría que me acompañara, no sé si mi hermana Isabel. Vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 17, todo el primer capítulo.
Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, que entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento del mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había ganado para descargarla de él. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaran ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos adhiere? Porque el mar se ha endurecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se lo paquetará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se alejó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Amén. Gracias, mi hermana. Pásame la otra lámina, por favor. Nada fácil. Muy bien, para continuar y analizar lo que pasó en todo el primer capítulo de Jonás, quería antes poder ubicarles geográficamente lo que hizo Jonás. ¿Sí? Como estamos haciendo un estudio de Jonás, vamos a entrarle de lleno, ¿verdad? Y entonces yo les quise traer este mapa a ver qué fue lo que pasó con Jonás, y me da una risa. Ajá, ¿dónde dijimos que nació Jonás o era Jonás? De Gatefer, de Galilea. Entonces nos ubicamos, Gatefer, estamos en Israel, es Israel, ¿cierto? Jonás tenía que ir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. O sea, él tenía que subir. Él tenía que salir de Israel hacia Asiria. Nínive, la capital de Asiria. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Él no subió. Él bajó y se fue a Jope. Hoy usted busca un mapa, creo que sale, hoy se conoce como Jofa. ¿Ok? Y me da curiosidad porque entonces dice la palabra de Dios que él fue a buscar, a embarcarse a una embarcación en Jope. Y yo digo, bueno, no, si yo estoy aquí en La Guaira, yo voy para el puerto de La Guaira y aquí agarro un barco, o sea, yo imaginándome, no, eso es ahí mismito, el barco está ahí mismito y se fue. No, el hombre para agarrar el barco tuvo que cruzar, por decir, 2 territorios, tuvo que cruzar toda Samaria y todavía llegar a Judá, para agarrar el barco que estaba en Jope. ¿Ok? Jope sigue siendo parte de Israel. Entonces, él baja a Jope para tomar la embarcación e irse a Tarsis. Tarsis ubicada al sur de España. O sea, tomó una dirección totalmente opuesta a donde Dios lo había llamado. Ni siquiera fue que un poquito más cerquita o
no, él tomó totalmente una dirección opuesta a donde Dios le había llamado. Y las palabras del Señor, el mandato del Señor fue tan claro, fue tan claro. Pero Jonás no lo quería así. Jonás sentía en su corazón algo que hacía o que hizo tomar esta decisión. Y es lo que vamos a hablar en la lámina que viene. Ya viendo esto, ya nos ubicamos geográficamente, ya lo tenemos en claro. Vamos a ver qué pasaba en el corazón de Jonás y por qué él tomó esta decisión. Jonás sentía falta de amor por los perdidos. Pero eso va más allá. ¿Por qué Jonás sentía falta de amor por los perdidos? ¿Cuáles eran todos esos motivos que ocurrían en Jonás, que ocurrían en la mente, en el corazón de Jonás, para que Jonás no quisiera a los ninivitas? Él no quería a los ninivitas, los odiaba, no, que se mueran, toditos. Yo me voy por otro lado. ¿Qué era lo que pasaba allí? Primero vamos a analizar Nínive. ¿Qué era Nínive? Nínive, como ya les había comentado, era una ciudad, era la capital de Asiria y era la capital más grande del mundo en aquel tiempo, antes de que fuese destruida, porque Nínive sí fue destruida en otra ocasión, pero era la ciudad más grande. Dice la palabra de Dios que tendríamos que durar 3 días, o sea, habría que durar 3 días para poder recorrer toda esta gran ciudad. Pero no solamente era grande en tamaño, sino que Nínive también era una ciudad grande en poder. Ellos habían, ellos tenían ocupaban una posición muy importante políticamente. Hablando políticamente, eran reconocidas, estaba muy reconocida y ocupaba una posición muy importante y era poderosa en ese aspecto. Pero ¿qué pasaba? Nínive era también conocida como la ciudad sanguinaria. Era una ciudad mala, una ciudad perversa, una ciudad totalmente violenta. Era una ciudad que habían guerras y guerras y guerras. Y no solamente guerras, sino que habían asesinatos, supresión de los cautivos y la violación hacia los más débiles. Ellos iban hacia los territorios más pobres, más débiles, acababan con ellos y regresaban con el botín otra vez. Llevaban gente cautiva y no solamente eso, sino que esos cautivos, esos prisioneros de esos otros territorios seguían siendo maltratados. Algunas veces el rey ordenaba que para que no viesen al territorio donde estaban yendo, con las lanzas abrían agujeros en sus ojos para que no pudieran ver. Los ataban, clavaban sus narices con clavijas, las bocas también los enmudecían. O sea, era ese maltrato, pero sanguinario y violento que hacían los líderes de Nínive. También dice por aquí que Nínive se conocía también como una gran máquina militar que despiadadamente pulverizaba a todo estado y pueblo más débil. O sea, que no solamente ganaban guerras y se expandían más por ellos, sino que era el simple hecho de que maltrataban, la forma en la que maltrataban o torturaban a los cautivos. Entonces, por ello es que Jonás como que se cierra. Jonás se cierra totalmente al poder, al que la gracia del Señor recayera sobre esta nación. Y es por ello que colocamos aquí el desagrado político, porque simplemente no compartían los mismos ideales, hacían todas las cosas a su manera y Israel no compartía políticamente los mismos ideales que ellos tenían. Por otro lado, Nínive era también un territorio idólatra.
Aquí investigando, ellos adoraban al dios Asur, o Asur, que es el dios de la vida vegetal, y a la diosa Istar, que es la diosa de la guerra. Es lógico por todo lo que ya les acababa de decir anteriormente. También tenemos en cuenta que Asiria es un territorio islámico, ¿no? Y en la palabra del Señor, o sea, está escrito que es un enemigo histórico entre ellos dos. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplen o no estaban dentro del pacto de la promesa del Señor. No estaban estaban fuera de la promesa. Entonces, esto también le daba a Israel una superioridad espiritual. Ellos, Israel, la tierra prometida, el Señor les había dado el perdón a la tierra de Israel, ellos tenían el perdón directamente del Señor, habían recibido la gracia del Señor por ser la tierra prometida, y Jonás no veía el porqué del que otra nación u otro pueblo, y mucho menos una nación sanguinaria como Nínive, recibiera el perdón de Dios. Entonces todo esto pasaba en el corazón de Jonás. Dice aquí, Nínive era una ciudad que estaba fuera de la promesa divina en aquellos tiempos. Para Jonás era inconcebible el perdón de Dios para con ellos. Y es curioso porque yo creo que, bueno, y lo siento así, espero que sea así, yo creo que para muchos de nosotros no sentimos o no deberíamos sentir esa superioridad espiritual. El hecho de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero solamente lo tengo yo, no quiero que lo tengas tú. Y todavía no conozco a un cristiano o alguna persona, no he escuchado decirle eso. Yo creo que damos gracias a Dios por eso, porque creo que no existe eso hoy en día, pero sí existía en aquella época. Sí lo sentía Jonás. Jonás sentía que Nínive no tenía, porque no merecía el perdón de Dios. ¿Ronald? Quizá realmente no existe una superioridad espiritual entre los cristianos y las personas de afuera, por decirlo de alguna manera. Pero a veces también dentro de la misma iglesia sentimos o se logra sentir de algunas personas esa superioridad de, bueno, yo soy más que tú, o no me corrijas porque ya yo sé, ya yo pasé por ahí. Y a veces es como, pero ya va, acá, la Biblia dice, no, pero ya yo lo sé, yo no me lo lea. Por ejemplo, vamos a estudiar porque vamos a estudiar con agua, vamos a hacer un Nínive ya, ¿para qué más? Y esa superioridad a veces entre los mismos líderes de la iglesia evita el crecimiento de la iglesia como tal. Eso dentro de la iglesia, y hacia los afuera también esa no poder escuchar, porque como somos cristianos y ya nosotros tenemos la salvación, no quieren escuchar lo que tú tengas que decir. Entonces ahí está la falta de tolerancia, la falta de amor hacia los perdidos. Sabemos que están equivocados porque no están fuera de los lineamientos bíblicos, pero escucharlo no cuesta nada. Entonces a veces ni siquiera lo queremos escuchar. No digan nada de eso porque yo sé la verdad y la verdad es a mí y más nada, se acabó. No, ya va, vamos a escuchar. El hecho de que nosotros tengamos la verdad y que tengamos el Espíritu Santo, tengamos la salvación, no significa que no debamos escuchar lo demás. Así le habrá pasado a Jonás, de no, yo no voy a ir a esa tierra del loco. Él dice eso de Dios. Fíjense, nosotros también aquí no. Yo no voy a predicar soy católico, ya yo le he dicho 10 veces para que se crea Cristo y lo que me hablan de la Biblia. Pero tú estás sentado, o sea, ¿qué opinión tienen ellos para contrarrestar? Porque no es para estar de acuerdo con él, sino para ir por donde va pensando él para poder edificarle y poder darle versículos que contrarresten lo que él está pensando. Gracias. ¿Alguno más quiere? Yo a veces vamos a hablar la palabra y bueno, a veces lo dejo, pero a veces le digo sí. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes me conocen y yo tengo en mi corazón. Sí. Me ha pasado. Sí, y a veces tratamos de
confundir al, ahorita no tengo tiempo, no, con el tiempo voy apurado o estoy ocupado, y se nos olvida la importancia que también tiene esa persona de recibir el perdón como nosotros también lo tenemos. Y yo creo que eso es más importante, un alma, yo creo que es más importante a lo que sea que estemos haciendo en ese momento que nos rodee, ¿no? Es la salvación de cualquier tipo de persona. Ya lo hablamos, Ronald hablaba acerca de los católicos, la hermana hablaba también de los testigos de Jehová, pero no solamente ellos, sino que si nos vamos al lado del desagrado político. Entonces vemos también esas naciones que donde líderes o presidentes están mandando a asesinar a los cristianos. Ellos también merecen el perdón de Dios. ¿Y quiénes van a ir a ellos a predicarles? Esas naciones, esos países donde los cristianos están siendo perseguidos, donde los cristianos están siendo torturados también, mutilados también. Allá también el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Y ahí es donde está ese gran reto o esa gran confrontación que nos hace el Señor con Jonás. Porque no podemos hacer como Jonás de dar la media vuelta y agarrar hacia el otro lado del continente. El Señor lo mandó allá por múltiples propósitos. Pero el principal de todos ellos era la salvación, es la salvación a todas esas personas. Entonces, yo no sé, temprano, yo no sé quién vio en el grupo, el hermano Bet publicó que habían liberado, ¿no? Había una noticia, que habían liberado casi ya por 2 décadas una persona que estaba totalmente presa en esos países perseguidos. Lo habían liberado, pero muchos otros no son liberados. Muchos otros los matan. De hecho, también nuestro pastor Ricardo publica todos los días temprano por el grupo del WhatsApp. Ronald también lo comenzó a mandar por el grupo de misiones. Las oraciones que estamos levantando por cada misionero, cada cristiano o cada familia cristiana que está siendo perseguida por todos esos países que la mayoría pertenecen a la ventana 1040. Entonces, son todos esos países que forman parte o que podemos relacionarlos con Nínive. Son todos esos países que para nosotros hoy es Nínive. ¿Y dónde están los Jonás? Ese es el gran reto que hoy estamos lanzando. Entonces, Jonás tenía todos estos preceptos, Jonás tenía todas estas excusas, por así decirlo, excusas políticas, excusas espirituales, pero también si lo traemos a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, podemos también hacer una semejanza entre esas excusas a las que nosotros podemos hacernos, como por ejemplo, no, yo no voy a salir, yo tengo trabajo, yo trabajo de lunes a viernes y yo de ahí yo gano y el dinero y yo tengo que mantener a mi familia. Eso entra allí también. La iglesia, yo trabajo en la iglesia, yo tengo mi ministerio allí, está activo. O como a mí en particular personalmente me pasa, mi familia como tal. El pensar en salir sin saber que uno va a regresar, ¿no? Y mi familia. Entonces, esas cosas uno lo dice, no económicamente, otra excusa, económicamente yo no tengo para ir, para salir. Hermanos, las misiones son el corazón de Dios. Y el Señor, si te está enviando, es porque eso es lo más importante que sobrepasa cualquiera de todas estas situaciones que podemos nosotros como personas terrenales pensar. En nuestra mente limitada podemos tener. La salvación va más allá. El arrepentimiento que puede tener una persona para recibir el perdón de Dios va más allá de todas esas excusas que nosotros podemos tener, ¿no? Podemos tener en el día a día. Pasa a la siguiente, por favor. Jonás, a pesar de que tuvo esa falta de amor por los perdidos,
Fueron muchas causas, fueron muchas excusas que hizo que Jonás tomara totalmente una dirección opuesta a la que el Señor le había mandado. Dios, créanme que va a hacer lo imposible porque su voluntad se cumpla, porque su voluntad es inquebrantable, como lo dice en el título, la inquebrantable voluntad de Dios. Jonás huyó, y dice la palabra, huyó de la presencia de Dios, pensando que el Señor se le iba a olvidar, o bueno, está bien, Jonás, anda, no vayas a Nínive. No. La inquebrantable voluntad de Dios. Dios va a hacer lo posible, lo que sea, porque su voluntad se cumpla, porque su voluntad es la que vale, es la que cuenta, es la que prevalece dentro de la soberanía del Señor. Él hace todas las cosas como Él quiere y nosotros simplemente tenemos que obedecerle, aunque nos cueste, aunque nos duela, quizás aunque cueste hasta nuestras propias vidas. La voluntad del Señor es la que se va a cumplir. Y es lo que vamos a ver en lo que se ve en Jonás capítulo 4, desde el 1 al 16, ya lo leímos, lo leyó la hermana Isabel, es todo lo que pasa en el transitar, en el barco, dentro de la tempestad, todo eso está allí inmerso. Fíjense cómo el Señor maneja y mueve todo para que su voluntad se cumpla. Muy bien, Jonás tomó su decisión, él se fue, pero ahora va Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios va a mover lo que sea para que su voluntad se cumpla. Lo primero que hizo, ¿qué fue? La tempestad. Era una tempestad que ni los marineros habían experimentado por primera vez. Y créanme que un marineros, pescadores, todos ellos se conocen y han vivido cualquier tempestad y están acostumbrados a eso. Que el que se monta por primera vez dice, aquí me morí yo, pero un marinero o un pescador está acostumbrado a vivir eso, porque lo viven siempre, es su trabajo, es su área de trabajo, eso lo viven, lo ven y es normal para ellos. Pero esta era una tempestad que fue enviada por el Señor que hasta ellos se sorprendieron, que hasta ellos dijeron, el barco se hunde, el barco se parte en dos y aquí nos quedamos. Pero es que era allí que ellos entendieron, los marineros entendieron que aquí pasaba algo sobrenatural. Aquí estaba el Señor haciendo algo. Y es en esta parte donde me recuerdo una experiencia que tuvimos en este último viaje que nosotros hicimos hacia Maripa, donde nosotros tomamos también un barco, una barca llamada La Curiara, y era un viaje donde estaba propuesto viajar durante aproximadamente unas 8 horas para poder llegar a la primera comunidad. Y resulta que no habíamos navegado, yo creo que ni 1 hora o 2 horas, cuando resulta que acontece que el motor de la Curiara estaba accidentado. Nosotros íbamos accidentados. La Curiara iba muy pesada, la Curiara era más grande de lo que solíamos utilizar, el equipo era numeroso, la carga era más de lo que también solíamos usar. La Curiara iba accidentada, el motor iba accidentado. Entonces no habíamos llegado sino apenas a la primera comunidad. Gracias a Dios llegamos a la primera comunidad ahí medio accidentado y no sé qué, ahí fue que nos dimos cuenta de que estábamos accidentados, se apaga el motor y nosotros, bueno, listo, vamos a seguir, era una parada que nosotros estábamos haciendo, una parada normal. Vamos a prender ese motor, el motor no prendió más, el motor no prendió más, la Curiara se despegó de la comunidad y nos fuimos yendo. Bueno, ahí duramos como una media hora, yo creo que una media hora tratando de prender ese motor y nosotros estamos allí, el calor era sofocante, la Curiara se pegó hacia unas ramas, las ramas las teníamos aquí y entonces me da curiosidad porque uno del equipo dice, hablen claro, ¿quién aquí es Jonás? Aquí hay un Jonás, aquí hay un Jonás, ¿quién es el Jonás que está aquí que no quiere predicar, que está en desobediencia?
Y entonces yo estaba analizando y analizando aquí también el tema y es que asemejamos el pecado o la desobediencia, que es parte del pecado, como que todo a nuestro alrededor va a girar a mal, como que vamos a cruzar una tempestad. Y no solamente va a pasar con una desobediencia que usted le haya hecho a Dios o cualquier otra persona, la tempestad le va a llegar a cualquier tipo de pecado que usted esté cometiendo. Cualquier cosa mala, pecado, lo que no le agrade a Dios, que usted está consciente que esté haciendo, tenga por seguro que esa tempestad va a llegar. Porque porque Dios no puede estar donde hay pecado, porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Y así le pasó a Jonás. Jonás había cometido un pecado de desobediencia, se alejó del Señor y el Señor le mandó esta tempestad. Bueno, lo cierto era que nosotros estábamos tratando de prender esa curiara, tratando de prender ese motor, hasta que vimos a lo lejos otra curiara y empezamos todos a pegar gritos. ¡Auxilio, ayúdenos! ¡Ayúdenos! Y hace bulla, Esa curiara, gracias a Dios, nos escuchó, nos acercó y nos remolcó. Eso era increíble. Primera vez que yo veo una curiara remolcando otra curiara. Ellos tenían su cadena, nos amarraron y nos llevaron, gracias a Dios, a la primera comunidad donde nosotros nos habíamos quedado por un momentico nada más. Y fíjense que ese momentico era un toque, creo que era un favor que estábamos haciendo, era un toque rápido que estábamos haciendo allí, se convirtió en toda una noche que nosotros nos teníamos que quedar allí. Dios quería que nosotros pernoctáramos allí. Porque al ratico, nosotros estamos allí en la costa, allí esperando que todavía siguieran prendiendo la curiara, y cerquita se nos acerca una indígena, ella era Piapoco, se nos acerca, necesito que oren por una niña. Se fue un grupo, yo no tuve la oportunidad de ir, pero me cuentan que era una bebecita que no llegaba ni a un año, la bebecita, y tenía inflamada, tenía las amígdalas totalmente inflamadas, tenía todo esto inflamado, y la niña estaba desnutrida porque ni siquiera podía comer, y la bebecita con la boca abierta con el dolor, ahí. Una bebecita que no llegaba ni siquiera un año. Entonces Dios va a mover todo, porque te necesita. Y tú no vas a entender por qué la curiara se te accidentó, por qué el motor no quiso prender más, pero el Señor sí sabe. El Señor necesita que tú vayas y cumplas con lo que Él te está mandando. El equipo fue, oró por la niña, total que el motor no prendió más, lo estaban arreglando, ya para la hora no podíamos salir y decidimos quedarnos. Toda una noche para salir al día siguiente a otra comunidad que ni siquiera tampoco nos teníamos que quedar allí, pero ya íbamos retrasados en el camino y teníamos que pernoctar en esa otra comunidad. El Señor hace todo ello para que cumplas con el propósito en el cual el Señor te ha colocado, te ha puesto. Eso es en cuanto al primer ítem, la tempestad. Ese barco se tambaleó para allá, ese barco se tambaleó para acá, pero no solamente pasó ello, sino que allí dice la palabra que había unos marineros, todos idólatras también, cada uno seguía a su Dios, ellos tenían su Dios, pero es importante allí cuando la palabra dice que ellos reconocieron el Dios, nuestro Dios, el Dios de Jonás. Jonás Jonás se identifica, soy hebreo. Para esa oportunidad, al tú identificarte como hebreo, te identificabas como seguidor de Cristo. Entonces él, a pesar de su desobediencia, yo soy hebreo, se identifica como seguidor de Cristo, le dice a ellos, no, yo he decidido no seguir con lo que el Señor me mandó, les cuenta todo lo que le cuentan los marineros y aparte de ello, los marineros reconocen el Dios
que estaba haciendo todo ello. Con razón la tempestad, nosotros nunca habíamos vivido una tempestad así, con razón se estaban dando cuenta de todas esas cosas. Pero entonces ocurre lo siguiente, sino que ellos echaron suertes. El procedimiento como tal de echar suertes en ese tiempo o en la Biblia se desconoce. No sabíamos cuál era el procedimiento específico al que se refieren echar suertes o echaron suertes y todo eso. No se reconoce, se desconoce específicamente el procedimiento. Pero lo que sí se sabe, lo que sí estamos seguros, es que Dios se manifestó en esa suerte. Porque la suerte recayó ¿en quién? En Jonás. Dios puede moverse dentro de esa suerte. Y puede hacer que esa suerte le caiga, pues, porque Él necesita que su plan se cumpla, Él necesita que su voluntad se cumpla. Y aquí esto también me recuerda a un momento en el que nosotros también vivimos recién casados. Estábamos Ronald y yo recién casados, estábamos en nuestra luna de miel y teníamos nosotros el primer viaje misionero como matrimonio, era en Cúcuta, iba a ser también la primera vez que íbamos a salir del país. Y entonces comienzan esas excusas, comienzan esos miedos, ¿no? Y nosotros no tenemos el dinero. Y era plena pandemia, era COVID, era esa situación en la que estaban las alcabalas revisándote hasta más no poder. Había muchas situaciones en las que te ponía a pensar de verdad si era la voluntad de Dios que nosotros fuéramos. Lo increíble era, y por qué lo meto en el reglón de que Dios se movió aquí en esta parte, porque este viaje a Cúcuta estaba totalmente financiado. Estaba totalmente financiado y nosotros estábamos tranquilos porque, bueno, el Señor nos está enviando. Pero da la curiosidad que esa noche nosotros estábamos en nuestra luna de miel, allí en la fogata, todo románticamente, y Ronald me pregunta, Astrid, ¿qué pasaría si el viaje, si se cae el financiamiento, si ya no nos dan nada de dinero, si nos tendríamos que quedar por dinero? ¿Qué pasaría? Nosotros estábamos contando con nuestro regalo de matrimonio, que era lo que nos habían dado, pues el dinero que nos habían dado por nuestro regalo de matrimonio, nosotros lo contamos, bueno, son tantos. Y yo le dije, bueno, sin pensarlo 2 veces, ahí tenemos el regalo de matrimonio que nos acaban de dar, nos vamos con eso. Al día siguiente, hermanos, al día siguiente nosotros despertamos, recibimos un mensaje que el financiamiento se había caído. Y lo más impresionante que nosotros pudimos experimentar, que es cuando vemos la mano del Señor en nosotros, es que el monto era exacto, el monto que nosotros teníamos en el sobrecito del matrimonio era exacto el mismo monto que nosotros necesitábamos para poder salir a Cúcuta. Entonces, el Señor no se va a mover dentro de todo para que usted vaya y cumpla la misión. Yo creo que sí, definitivamente. En ese tiempo, o sea, es importante resaltarlo para que quede. En ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, la presencia de Dios era el mismo Espíritu Santo, pero no estaba el Espíritu Santo como fue derramado en la vida de Jesús. Es decir, ellos no podían orar y pedirle al Señor, Señor, revélanos por medio del Espíritu Santo que debemos hacer. Por ejemplo, ¿no? O Jonás no podía hacer eso. La presencia de Dios estaba sobre el profeta Jonás. En ese tiempo se usaba mucho eso de echar la suerte. Alrededor de todo el Antiguo Testamento lo vemos. De hecho, hasta Hechos, cuando Pedro y los demás discípulos echaron suerte para escoger a Matías, se usaba ese método hasta ese punto. De hecho, después de allí ya no se escucha más, porque ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y ya no necesitamos echar suerte. Entonces, es para que veamos más o menos el contraste de la historia. En esa época Dios se mostraba por medio de echar suerte. En esta época nosotros le pedimos al Señor, ¿qué hacemos si se cae la finanza? Bueno, ahí Él, por medio de su Espíritu Santo, demostrándose y manifestándose en medio de nosotros. Entonces, así como se mostró como nada, en medio de hasta echar suerte, Él se va a mostrar contigo por medio de su Espíritu Santo. No dejemos que cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, que se va a manifestar muy claramente, nosotros digamos, no creo que sea así. Yo les comentaba, creo que la semana pasada,
cuando yo llegue la arepa Sí. de la balance, entonces cuando yo llegue a la iglesia no voy a tener que comer, qué sé yo, y tengo mi arepa ahí. Van a ser el Espíritu Santo, no dude que es el Espíritu Santo, no pelee contra eso. Lo que pelea contra eso es tu carne. Cuando es un gesto de gratitud, un gesto que sale de parte de Dios, como cuando lo decía también, si yo me voy bajando el autobús y el Señor me invita a decirle Dios te bendiga al chofer, bendiga al chofer. Es tu carne la que te dice, no se lo diga, no se lo merece. Bájate. Él le quitó a tal persona. Eso es tu carne. El Espíritu Santo te está incitando a algo, dile que sí y ya. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, continuando aquí, seguíamos con el tercer punto que el Señor utilizó para que Jonás fuese a cumplir con su voluntad y fue enviar ese gran pez. Pero es curioso que antes de ello, es curioso que Jonás era tremendo lo que sentía en su corazón, que Jonás dijo, échenme al mar. O sea, Jonás se había dado por muerto. Él prefería antes morir que ir todavía a Nínive a cumplir con la voluntad del Señor, a ser obediente, a serle fiel al Señor. Échenme al mar para que ustedes no mueran a causa mía, échenme. Y Jonás lo echaron, y él cayó, y él cayó, y él cayó. Pero es también interesante que Jonás, mientras estaba en el mar, que es ahogándose, ya estaba hasta hundiéndose en el mar, él estaba levantando una oración a Dios. Él se había arrepentido de haberse apartado del Señor en ese momento. Y es cuando Dios le envía, o yo le digo, esa segunda oportunidad, ese gran pez como segunda oportunidad que el Señor le había dado a Jonás. Es cuando entonces le manda el gran pez y quien no piensa también que es ese gran milagro del solo creer que un hombre podía durar 3 días en un pez. Son cosas que vemos que hace el Señor y que creemos que puede seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por llamar tu atención, por reprenderte de esa forma para que nosotros vayamos a cumplir con la comisión que se nos encargó. Entonces vemos en Jonás todo el capítulo 2, en todo el capítulo 2 vemos que Jonás levanta una oración al Señor. Sí, correcto. El primero comienza, Señor, perdóname, aquí ya yo estoy medio muerto, ya te he desobedecido, pero después él dice, él se arrepiente de haberse separado y es cuando el Señor escucha su clamor, escucha su oración y el pez lo expulsa al mar. Es importante también comprender, yo no sé por qué yo me imaginaba que, listo, o creo que también muchos lo cuentan hacia los niños, no, el pez soltó a Jonás en Nínive. No, no, porque si nos vamos al mapa, que ya lo estudiamos, ¿cierto? Ya estudiamos el mapa, Asiria no está rodeado del mar, no sé si me lo puedes poner por allí. Sí, exactamente. Todo eso ocurrió en las cercanías de Jope. Todas las cercanías de Jope, fíjense que Nínive está por allá en el centro, y entonces nos imaginamos que todo ese acontecimiento del barco, del gran pez, ocurriría allí cerca de Jope, y Jonás regrese a Jope, o regrese a la tierra más cercana que pudiera haber estado allí, ¿no? Para entonces por fin emprender ese viaje a Nínive, que sería en la capital de Asiria. Usted, no sé. Ok.
Ah, en ok. países árabes. La persona me dice, pero ese es un coloquio, hay un río que vive en un pueblo, pero Ah, hay que investigar. Tengo tarea. Chévere, chévere. hay una cosa, lo que pasa es que a veces la gente, cuando va a un sitio, dice, no, pero no vamos a ese sitio porque la gente es mala, como le pasó a una, hacen desagravio, hacen burlas, hacen maldad, no merecen que lleve la palabra. Pero lo que hay que tomar en cuenta que en ese sitio hay plantas y hay animales que no tienen la culpa. Ujú. Y yo creo que ahí era donde Dios. Ah, ya vamos. Ya, no, ya. Ya está muy bien, hermana, está muy bien. Sí. Ok, Jonás, entonces ya leímos todo el capítulo 2. Y el capítulo 3, entonces nos habla del arrepentimiento de Nínive. Jonás va a Nínive. El capítulo 3 es muy cortico, son 10 versículos. Stephanie, ¿lo quieres leer para nosotros? 10 versículos del capítulo 3 de Nínive, a ver qué pasó con eso, con esa gente allá. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se curó de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúrense de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hay un término que me gustaría definírselos, rapiña. Rapiña significa robo o hurto. Entonces el rey lo que estaba, exacto, el rey lo que le estaba diciendo es arrepiéntanse también del robo que existe, que hay de sus manos. Entonces, bueno, podemos ver que Jonás llega a Nínive y el arrepentimiento ocurre ¿cómo? Fue lento, fue tardío, fue... Ajá. Jonás llega a Nínive y él llega y dice aquí que era una gran ciudad en tamaño, era una ciudad muy grande. Y mira lo que él dice cuando él llega. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días, eso era todo lo que Jonás decía cuando llegó a Nínive. Claro, era una ciudad muy grande. Era él solito nada más. Era una ciudad que duraba 3 días por recorrer. Tenía que darle rápido. Tenía que, preciso y conciso. Y no, ajá, Cristian. Algo muy interesante que me llama la atención del caso de Jonás, la similitud que tiene con Noé y también con el Señor Jesucristo, ¿no? Al principio Noé hizo lo mismo, Dios le manda a hacer algo y le manda a predicar a la gente, mira, se va a destruir, va a ir destrucción, indestrucción, tiene que montarse en el arca que simboliza la salvación, de hecho para eso era.
Eso fue en el inicio de la humanidad. A mitad de historia de la humanidad aparece Jonás predicando en una ciudad. Mira, tienen que arrepentirse, viene destrucción, tienen que arrepentirse, viene destrucción. Y luego más adelante el Señor Jesucristo hace referencia al mismo, diciendo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la bestia, el Hijo del Hombre estará 3 días bajo la tierra, pero luego resucita para dar salvación. Entonces, Dios siempre ha pensado en, digamos que no solo en Israel, Dios siempre ha pensado en la humanidad. Eso no es casualidad que Dios haya mandado así a Jonás, que como Astrid nos indicó hace un rato, fue el único profeta mandado al extranjero. O sea, Dios, en la mente de Dios siempre estuvo el resto de la humanidad. Lo que pasa es que tuvo su trabajito con Israel, pero en su mente y en su corazón siempre estuvo la humanidad entera. Y eso lo vemos con Jesucristo. Vayan, ahora sí, hasta cualquier esquina y si es posible hasta la luna, si hay gente ahí, y prediquen. Entonces, esas tres similitudes son bastante, yo digo que interesantes de analizar, lo que es Noé, luego Jonás y luego Jesús culminando todo en referencia a eso. Sí, gracias, Cristian. Por eso es que, bueno, toda la Biblia es aprendizaje y da ejemplo a nuestras vidas, porque es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Debemos seguir haciendo. Pero entonces, entonces, en los versículos, estamos en los versículos 3 y 4. El 4 y el 5. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Con esas poquitas palabras. Entonces, yo ahora les digo a ustedes, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el arrepentimiento de Nínive fue instantáneo? Fue muy rápido. O sea, porque es que ni siquiera me puede detener a decirte, mira, Jesús quiere que te arrepientas de tus pecados, estás haciendo esto que es malo, Dios quiere que no sigas haciendo esto, Dios quiere regalarte tu perdón. O sea, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, es curioso porque aquí estudios o hay una teoría, estudios, dicen que la noticia de que Jonás estuvo en el pez durante 3 días habría llegado a Nínive incluso antes de que Jonás llegara a Nínive. Entonces, el sorprendente hecho de que todo este pueblo idólatra que exactamente. Ellos idolatraban, todo ese poco de dioses, eran una ciudad totalmente pagana. Haya escuchado esta noticia de que imagínense, o sea, es una noticia, no es cualquier noticia, o sea, es un milagro. Eso es un milagro que ellos dentro de sus religiones paganas, ellos dicen, berro, yo creo que ningún dios, o sea, que Dios puede hacer eso, ni mis dioses no pueden hacer eso. Entonces, era la noticia que habría llegado incluso antes de que Jonás llegara. Y no solamente eso, sino que entonces Jonás llega y se dice que el ácido del pez durante 3 días pudo hasta haber emblanquecido la cara y la piel de Jonás. Entonces, al ver yo a Jonás blanco, era una prueba indudable de que es verdad la noticia que por allí corrió. Entonces, por ello es que se muestra aquí el arrepentimiento instantáneo que tuvo Nínive. Eso fue hizo facto. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Me arrepiento. El rey automáticamente se despojó de todas sus riquezas, de todos sus bienes y ordenó a todo el mundo que se arrepintiera, que dejaran lo malo y se arrepintiera. Y así fue como todo esto ocurrió. No sé si, no, yo creo que menos de 40 días, eso fue algo muy rápido que el Señor hizo en esta tierra. Entonces, bueno, vamos a, si no hay algún comentario por allí, algo que quieran compartir. Cuando aquí el Señor le dice a Jonás que 40 días, tenía 40 días para arrepentirse. Ahora podemos unir aquello con ahora en este tiempo de decir que el día ni la hora cuando venga Jesús no lo sabemos. Nadie lo sabrá. Aquello tenía 40 días.
más o menos nosotros tenemos que estar muy preparadísimos, De más. porque viene la hora, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Tenéis 40 días, Así es. entonces eso nos llama a reflexión. Tenemos que estar preparados. Sí. Ellos por lo menos tenían un lapso. Bueno, por lo menos tengo 40 días. Pero ellos ni siquiera pensaron en los 40 días. Ellos se arrepintieron rápidamente y así deberían, todos, ¿no? Arrepentirnos. Pero a veces es como ellos. O sea, El mensaje lleva a que la estrategia para llevar la evangelización no se debe hablar mucho. Llevar el mensaje preciso y conciso, y si de allá para acá la respuesta sea, lo importante es que se hizo el mensaje. así es. El Señor se encarga de la decisión de la persona. Es totalmente del Señor. Un comentario. Permiso. Lo que pasa es que ellos no escuchan, entonces me dicen ahí, yo tengo que agarrar el micrófono. El live. Pues. Ellos. Ellos. También, o sea, ese punto está allí, lo del inquebrantable voluntad de Dios, porque también Jonás estaba, como desentendido. ¿Qué fue lo que me mandaste a decir? En 40 días vas a ser destruido, ok. Mire, 40 días van a ser destruidos, mire, 40 días van a ser destruidos. O sea, era como, no quiero que te arrepientas, porque yo quiero que tú seas destruido. De hecho, esa fue la actitud desde el principio. Era como que, Señor, ¿para qué me mandas allá? Después por hacerlo, por bueno, ya me escupiste aquí, yo te pedí que me escupieras aquí, bueno, vamos a hacerlo, pues. Pero no fue, y arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque si se arrepienten, el Señor va a tener misericordia de ustedes. No, 40 días va a ser destruido. Pero la inquebrantable voluntad de Dios llegó hasta allí. Y era ese el mensaje que Jesús quería dar. Y a veces nosotros no damos el mensaje que Jesús quiere dar. A veces nosotros nos vamos por otro lado. El mensaje de Jesús es, vino un hombre que era Dios, que es Dios, que murió por ti, murió por mí, para darnos salvación. No solo eso, sino que el tercer día resucitó. ¿Crees eso? Pero a veces, pero no puedo tomar. Bueno, mira, ve acá, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que, no, pero entonces Jesús convirtió el agua en vino y entonces vamos a hacer una escatología acerca de este tema, porque no, ese no es el mensaje es la salvación de Jesús. Después de ese mensaje, bueno, ven, ahora crece con nosotros, vamos a discipularnos, vamos a aprender acerca de misiones, vamos a aprender acerca del trabajo dentro de la iglesia, después de ese mensaje. Pero el mensaje que nosotros estamos siendo llamados a llevar es la salvación de Jesús. Y así, el mensaje que Dios le dio a Jonás, a pesar de haberlo hecho desentendido y él haciendo eso, cumplió, porque la inquebrantable voluntad de Dios es así. Sí, correcto. Bien, antes de continuar, vamos a tener una pequeña actividad. Igualmente invito a los que están en Google Meet, ¿sí? Que si tienen por allí una hoja y un papel, creyones, puedan levantarse allí donde están, buscar esas cositas. Y mientras los que estamos aquí, le vamos también repartiendo su hojita, su lápiz, sus creyones. Ajá. Rosemary, la hermana Teodora y Francis. Dios le bendiga, hermanos. Espero les esté gustando esto por allí. Ajá. Van buscando también su hojita, Rosemary, la hermana Teodora, la hermana Francis, su hojita, su lápiz, sus creyones. Y allí donde están, miren lo que vamos a hacer. Como ya nos estamos preparando, ¿verdad? Para el congreso en noviembre y cada uno tiene por allí su país, ya imagino que ya la mayoría ya está pensando en su país, en todo lo que están haciendo, la tarea. Ajá. En esa hojita vamos a dibujar y si se quiere pintar la bandera del país que le tocó. Vamos a ver quiénes han estado haciendo la tarea en este trimestre. Ya a estas alturas, ya estamos buscando por internet. No, es válido. El que no se sepa todavía cuál es la bandera del país que le tocó, podemos buscar por internet, no hay ningún problema.
aquí hay sacapunta. Y vamos a dibujar y pintar la bandera del país que le tocó sin escribir el nombre de su país. Vamos a dar unos, ¿sí? Vamos a dar, no sé, unos 2, 3 minuticos. Ay, chamo. Ay, chamo. ¿Es en serio? ¿Es Israel? ¿No? No, él es Turquía. No sé cuál es la bandera de Turquía. Pero él vive en Turquía, sí. Bueno, sí, es verdad. Ok, vamos a ir dibujando todos. Ay, niños, que sé. Vamos a ir dibujando todos nuestra bandera del país que nos tocó para la conferencia en noviembre. Allá adelante tenemos colores. Lo que pasa es que, bueno, Ronald fue exagerado y les dio toda una hoja completa ahí. Ajá. Ok. Que dice que no tiene verde. Que escriba el color a lápiz. Ok, que escriba el color a lápiz, hermana Teodora. No se preocupe. Sí, lo escribe, dibuje su bandera y donde vaya el color, lo escribe el color. Bueno, aquí va el verde, aquí va el... así. Sí, no tiene colores, que es lo que estoy entendiendo. No se preocupe, mi hermana. Está bien. Cristian, concéntrese. Ya voy para allá. Mira, $1. $1. ¿Osmeri estás? Ok, fin. Era pasada de gracia. ¿Qué es eso? Ay, qué feo. La hubieras hecho chiquita. Ok, recuerden que solo deben dibujar, colorear, no escribir el país que les tocó. Sin escribir el país que les tocó. Cristian, adelante, creo, ¿no?
La escucho. Sí. Sí. Excelente. Manténgala allí. Toma. Aló, ajá, mi hermana Teodora. Ah, déjeme ver. Tiene que activar su cámara. No, a ver. No, no tiene la cámara activa. No. Abajo tiene la opción de la cámara y la cámara tiene un slash, así como que la tiene bloqueada. Está al lado del micrófono. Ay, no, hermanita. Tranquila. No. Déjeme ver. Ella está tratando de activar la cámara, pero Listo. ahora sí. Ah, ¿se la activaste tú? Ah, no sabía. ¡Ay, qué Yo la mandé bonita! esa. Puedes tomarlo en capturé. Ya está grabando. Ah, listo. Gracias, mi hermanita, qué bella. ¿Qué país? ¿Usted le tocó qué país? Senegal. Listo. Gracias, hermana. Téngalo por ahí guardadito. Lo vamos a necesitar. Ok. Si puede bloquear su... Ok, listo. Ok, chicos. 2 minuticos más. ¿Cómo van quedando? Yeah. ¿Será un efecto especial? Yo creo que es iluminación. Sí, es solo así. Así, es rojo y blanco. Sí, está bien. No, sí, esos son efectos. Mira, están ayudando. Allá estamos ayudando. Ajá, ¿cómo van?
Terminando. Ajá, ¿quiénes han terminado? Aparte de la hermana Teodora. ¿Quién más? Está lista la hermana Dalis, Stephanie. No veo a Norquis. Ah, mírala ya. Ay, no. Listo, Cristian. Falta Eliezer. Listo. Rosemary, la hermana Francia. ¿Cómo les fue por allí? Ok, Rosemary está ocupadita en su iglesia. Está bien. Mantente allá escuchando, tranquila. ¿Ese es Venezuela? ¿O ve? Ok, ahora miren lo que vamos a hacer. Eliezer, entrega tu bandera. ¿Listos? Necesitamos continuar, por favor. Nos queda 20 minutos. ¿Listo, Ronald? Ok, ahora miren lo que vamos a hacer. Y Ronald me va corrigiendo si es así, él es el que sabe la dinámica. Él tiene todas las banderas, ¿cierto? Entonces, cada uno va a tomar una bandera al azar. Al azar. Ronald creo que se las va a entregar, ¿sí? Él las va a entregar al azar. El que le tocó la misma, le tocó la misma. Entonces, Ronald va a pasar por sus puestos a entregarle sus banderas al azar y la pueden ver, tranquila. Analícenla. Analicen sus banderas. Si lo que están trabajando, creo que hay unos que están trabajando en grupo. No, aquí. Ustedes reciben una sola bandera nada más, exacto. Ok. Sí. La dinámica es la siguiente. Usted me va a decir qué bandera le tocó. ¿Qué bandera tiene usted en su ¿Qué bandera? Él peleando conmigo, pero no sabía cuál era. Ok, ajá. Hermana Dalis, ¿qué bandera tiene usted? Le tocó. Dalia, ¿yo qué Dalis?
Hermana Dalia. Ajá. Ajá. No, ajá. Vamos a investigarla, hermana Isabel. Tampoco. Mira como arriba blanco, el blanco arriba. Ahora menos. Ok. Eliezer, ¿sabes qué bandera te tocó? Bien. Ah. Ajá. Stephanie Norki. ¿Quién se lo dijo? Ok. A Norki a Stephanie les tocó Pakistán. Obed. Ah. Cristian sigue investigando en Google. Sri Lanka, ¿no? No, Vale, sí. esa es la India, bien. No, es la India. Ah, sí, es la India. Ok. Ay, qué bien. Ronald, ¿cuál te tocó? ¿Y a mí cuál me tocó? No sé. La mía es la hermana Dalia. ¿Cuál es? Yo lo leí hace poco. Marruecos. No. ¿Cuál es? Indonesia, claro, aquí dice. Ah, Porque por su sangre. En la bandera de atrás es Japón, pero esa es Taiwán. Esa es Japón, la del círculo wow. rojo. ¿Y por qué le hicieron dos? Porque ella es las dos. Norquía es Taiwán también. A ella le dieron Taiwán, pero está en equipo con Japón también. Ah. Pues Taiwán está dentro de, es una isla en China, ¿no? Y que tiene que ver con Japón, no importa. Ahí está. Hermana, le tocó un doble reto a usted ahí, bueno, imagínense. Ajá, Y esa es- Isabel. ¿Lo ve? ¿Esa bandera? No, la de la hermana Isabel. Le tocó Japón. Ah, Rusia, la madre Rusia. patria. Ah, ¿me pueden decir cuál me tocó a mí, por favor? Ah, Marruecos. Pero Ajá, esta Marruecos. parte, esto fue un prediseño. Vamos a doblar esto Esta aquí. es la bandera, ya. Así sí. Ok. Indonesia, ¿no? Indonesia. Indonesia. Ok. Miren lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ok, miren lo que vamos a hacer. Y para los que están también en Google Meet, la hermana Teodora que hizo su banderita también por allí, y no sé si los que están por allí hicieron sus banderas. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a orar por la nación que nos tocó, el territorio que nos tocó, el que tenemos en las manos ahorita, no el que tenemos pendiente para el Congreso, sino el que tenemos en nuestras manos ahorita. Y piense por un momento esto. Piense si acaso el Señor les está diciendo algo con respecto a la nación o que se le asignó al principio del trimestre o el que usted está teniendo en sus manos ahorita. Yo en su oportunidad hablaba con Ronald y no sé por qué desde hace un tiempo sentía como una inquietud por la India, de hecho fue la bandera que él hizo. Es una nación que por gusto propio he estado investigando y nunca es, o como lo acabo de decir, nunca va a ser porque por gusto propio o porque me nació o porque Dios siempre mueve las cosas y ya lo hemos visto en la clase de hoy. Dios mueve todo para decirnos algo. Entonces piense por un momento si el Señor en principio de trimestre, cuando les asignó esa nación, Dios les está diciendo algo. Si el Señor les está diciendo algo en este momento con lo que usted está teniendo en sus manos. Escuchemos la voz de Dios. Abramos nuestros oídos y prestemos por un momento atención a lo que quiere decirnos Dios con esta clase, con la escuela de misiones en general, con todo. Vamos a orar, vamos a tener 2 minutos de oración por esa nación. Creo que ya todos sabemos qué bandera tenemos en nuestras manos, ¿sí? Ok. Taiwán. Vamos a aclarar. Taiwán. Ajá. Pero si quiere ahora. Ajá.
Podemos orar. Oye, hermano. Ore por Por Taiwán. Taiwán, que Obed va a orar. Ajá. Eso. Perdón, la pasé, estoy escuchando. Taiwán. Por Taiwán. ¿Sí? Vamos a tener esos 2 minutos y yo cierro. Y los que están en Google Meet van a orar por la bandera que tienen en sus manos que les tocó desde el principio de trimestre. Entonces, vamos a orar todos juntos y yo luego cierro. Mi Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, dándote infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder interceder por aquellas naciones, Señor, extranjeras, Padre. Naciones, Señor, que intencionalmente hemos seleccionado, Padre, como aquellos países donde tu palabra, el Evangelio, donde tú eres perseguido, Señor. Mi Dios, te quiero pedir por cada una de estas naciones, Señor, para que seas tú guardándoles, Señor, para que seas tú bendiciéndoles, Señor. Padre, para que seas tú rompiendo y quebrantando lo que no es de ti en estas naciones, Señor. Mira, mi Dios, todas estas naciones que aguerridas, Señor, naciones idólatras, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tu reino prevalezca en cada uno de estos lugares, Señor. Mi Dios, mira todas estas naciones, Señor, y cada una de las que tenemos en nuestras manos en estos momentos, Señor, donde los cristianos son perseguidos, Padre, donde los cristianos no tienen esa libertad de poder congregarse, no tienen esa libertad de poder leer tu palabra, Señor. Mira, mi Dios, cuando ni siquiera podemos los mismos cristianos salir a hablar de tu palabra, Señor. A los misioneros se les imposibilita entrar y hacer tu obra en cada una de estas naciones, Señor. Debemos prepararnos, debemos pensar tantas cosas, Señor, antes de poder entrar, estudiar, Señor, cada cultura, Padre, para poder hablar de tu palabra, Señor, sin antes perder la vida tan prontamente, Padre Santo. Señor, guarda a cada uno de los cristianos en cada uno de estos lugares, Señor. Padre, que tu evangelio pueda recorrer cada esquina, cada calle, Señor, cada hogar, Padre. Sobre todo, mi Dios, quiero ponerte cada líder, cada presidente, Señor, que está allí, Padre, que de alguna u otra forma ha impuesto leyes, reglas, estatutos en sus naciones, Señor, que hacen que tu palabra no prevalezca, Señor. Que tengan odio y rencor, Señor, a tu palabra, mi Dios. Y esto ocurre, Padre, porque ellos no quieren aceptar la verdad, Señor. Cuando la verdad, es la única, Señor, y es la que vale, es la que prevalece, Señor, huimos, corremos, Señor, y hacemos lo imposible para que no se dé, Padre amado. Mas tú, sin embargo, Señor, eres más poderoso que todas estas fuerzas, Señor, y sabemos que tú vas a prevalecer, mi Dios, al final, Padre amado. Ayúdanos a tener esa fortaleza, Señor, a poder ir a hablar de tu palabra, mi Dios. Señor, gracias por hablarnos en esta clase, mi Dios, en el que nos enseñas por medio de Jonás, Padre, a poder escuchar tu palabra, Señor, a poder ir, mi Dios, a obedecerte, Señor, y escuchar tu voz cuando nos dice que vayamos a algún sitio, mi Dios. Señor, si nos estás diciendo algo, mi Dios, en cualquiera de estas naciones que nos tocó a principio de trimestre, Señor, estas naciones que estamos tocando con nuestras manos, Señor, te queremos decir, henos aquí, Padre amado. Este es el motivo de la escuela de misiones, Señor. Esta es la razón, poder capacitarnos, poder prepararnos para ir a donde tú quieres llevarnos, Señor, sabiendo que tú nos vas a cuidar, tú nos vas a llevar, Señor, y sobre todo nos vas a usar, Padre amado, para poder hablar
de tu salvación a aquellos que todavía no te conocen y no te tienen, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, por la hora 6:51, todavía nos quedó una sola lámina por allí pendiente, una sola lámina, pero por la hora lo vamos a dejar para el día de mañana. Vamos a cerrar ya mañana con esa lámina y por qué no, bueno, comentar y abrir ese espacio de opiniones y comentarios acerca de esta clase que yo creo que fue bastante productiva. No sé, Ronald creo que tiene un anuncio con respecto a mañana, entonces bueno, lo voy a dejar por él y continuamos. Bueno, le seguimos dando gracias a Dios por sus vidas, por todo la dedicación que le han puesto a esto. Saben que yo estaba pensando, y es típica escuela o universidad donde comienzan muchos y van poco a poco menguando, pero le damos gracias a Dios porque los que permanecen son los que Dios ha predeterminado para eso. Y aparte se ve sus ganas, su entusiasmo. También recordando al hermano Tommy y a su esposa que están ahorita de luna de miel. Ellos me dijeron la semana pasada que iban a tener esta semana. Entonces, de todas maneras han estado atentos, están viendo las clases. Igual la hermana Lucy, que a veces no la vemos en las clases. Hay muchos que se han estado conectando únicamente online, pero han estado bastante atentos a toda la información, las clases, las enseñanzas que Dios nos ha permitido tener. La clase de mañana no va a poder ser presencial porque aquí tiene un ensayo precisamente para la campaña de Sarón. Entonces vamos a tener clase totalmente online. Eso va a ser a las 6 de la tarde. A las 6, porque como es online, podemos correrlo una hora, de manera de que todos lleguemos a nuestras casas, podamos estar allí y podamos conectarnos. Mañana seguimos con la clase de Ministerio Internacional, tenemos un cierre, y para irles adelantando un poquito, el pastor Caleb y su hija Anubis muy posiblemente lleguen para la conferencia, para el congreso. Entonces es posible que esas dos clases las recibamos online y en el congreso tengamos la parte práctica, por decirlo así, que ellos van a estar aquí y van a dar algunos detalles de esos materiales. Por otra parte, para la semana que viene, ya gracias al Señor, como saben, habían algunos maestros que no teníamos, ya tenemos maestros para el área de finanzas. Sabe que esa parte, la finanza en las misiones, es un tema que normalmente no se toca en las iglesias, pero es un tema importantísimo en cuanto al misionero. El cómo misionero debe estar sustentado, y todo eso tiene su respaldo bíblico, todo eso tiene algo en la Biblia en donde lo respalda, y Pablo habla mucho acerca de las finanzas como misionero. Entonces es un tema que preocupa no solamente al misionero, sino a la iglesia. Entonces la semana que viene vamos a tener, si Dios lo permite, el miércoles vamos a tener esa clase y vamos a tratar de invitar a los pastores de nuestras iglesias, al menos uno, que por la hermana Dalia, que tiene varios pastores allí, al menos uno que pueda venir a recibir la clase también juntamente con nosotros, porque las finanzas del misionero tienen mucho que ver con las finanzas de la iglesia. Entonces también es importante que ellos estén aquí. Bueno, hermanos, gracias por venir. Nos vemos mañana por la cámara. Vamos a orar para estar despedidos. Mi Dios y Padre bueno, Señor, gracias por este tiempo, Señor, por todo lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias por dejarnos un libro como Jonás, Señor, para enseñarnos el cómo trabajar, mi Dios, a las naciones. A pesar, mi Dios, de su primera desobediencia, vimos, Señor, cómo tú obraste a través de él, con que los marineros, Señor, reconocieron quién eras tú como Dios, Señor. Los de Nínive se arrepintieron de su pecado. Y así, Señor, como siervos inútiles en tus manos, queremos ser usados. Queremos ser usados por ti, que tú nos lleves, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Tu palabra que es sencilla, que es un mensaje de amor, que es un mensaje que transforma la vida de las personas. Te pido, mi Dios, que nos permitas hablar de ti a donde quiera que vayamos, y sigue tú enseñándonos a través de esta escuela de misiones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te le bendiga, estamos despedidos. Voy a colgar ya. Se la puede llevar, hermana, para que siga orando por la bandera. Aplaude, hermano, aplaude. ¡Ah! Suéltalo, suéltalo.